Hola chicos, vamos a empezar ya con la última clase de la unidad 3 sobre Machine Learning y vamos a ver algún tipo de fórmulas que nos quedan por, en este caso, trabajar, ¿no? Como son directamente en el caso de K-medias, ¿no? K-medias podemos definirla que es un algoritmo de clustering, ¿no? Así que recordaros que en el caso nuestro es un algoritmo. O en este caso agrupamiento, utilizando en este caso el aprendizaje automático, como hemos comentado, para agrupar en este caso datos de clustering. O grupos también, basándose en sus similitudes. Este algoritmo también intenta dividir los datos en K clústeres, divide en K clúster. ¿Dónde acordaros en el caso de K? Que sería el número predefinido de clústeres, acordaros. K igual a número predefinido de clústeres. Cada clúster, acordaros, pues está representado por un centroide, acordaros. Es muy importante tener en cuenta que cada está representado por un centroide. ¿Qué es el centroide? El centroide, acordado, va a ser el punto medio de todos los puntos del clúster. Aquí vamos a tener la referencia al punto centroide igual, en este caso, al punto medio de todos los puntos que pueda tener en punto medio de, en este caso, un clúster. Acordaros. Visto esto, acordaros, el algoritmo K-medias funciona y vamos a ver cómo funciona. Para hacer el tipo de la operativa estadística funciona de varias maneras. Vamos ahora a verlo, ¿no? Por ejemplo, voy a ir eliminando todo y vamos a ver el funcionamiento. Para ello, tener en cuenta que hace la siguiente operativa. Vamos a ver los pasos que hace, que sería interesante verlo. Funcionamiento de, en este caso, K-medias. Lo primero que hace, fijaros aquí, es seleccionar aleatoriamente K puntos como centros iniciales del clúster. Así que selecciona aleatoriamente vamos a ver un momentito, a juntar esto. Aleatoriamente, acordaros, los K puntos
Lo segundo que va a hacer, fijaros, después de ya calcular dónde está el punto determinado de cada uno de los clústeres, que va a hacer asignar a cada punto los datos al centroide más cercano. Asigna. Después de esto, ¿qué hace? En la tercera opción, que va a calcular el centroide de cada clúster, como la media de todos los puntos asignados a ese clúster. Va a calcular en este caso después de esto, el siguiente punto 4, ¿qué hace? Repetir, acordaros en este caso, la opción 2 y la opción 3. Repite en este caso los pasos en este caso, opción 2 y 3. Hasta que el centroide ya no cambie o se alcance en este caso un número máximo de iteraciones. Bien, ese por una parte. Por otra parte, acordaros, en la etapa sobre todo de asignación de cada punto de datos, se asigna en este caso al centroide más cercano utilizando, como ya hemos comentado, la media de la distancia, como la distancia euclidiana. Ten en cuenta que va a trabajar con ese tipo de distancia para ir organizando y distribuyendo los datos en cada uno de los clústeres. También acordaros que la distancia entre los dos puntos de un espacio n-dimensional se calcula con la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la distancia entre las coordenadas de los dos puntos. Luego acordaros que la etapa en este caso de actualización, el centroide, acordaros, de cada clúster se actualiza como medio de todos los puntos asignados en el clúster. Y una vez sobre todo que se ha completado ya el algoritmo K-medias, ¿qué ocurre? Que ya podemos evaluar la calidad de los agrupamientos que tengamos utilizando las medias, como la suma, por ejemplo, de distancia cuadrada, intraclúster, SSE, que mide en este caso la cohesión de cada clúster, o la suma en este caso de distancia cuadrada entre clúster, SSB, que mide en este caso la separación entre los clústeres. Por lo tanto, podemos decir, y vamos a poner aquí, vamos a eliminar todo y vamos a poner aquí directamente cosas importantes de las que hemos ido diciendo, ¿no? Como es, acordaros, bueno, cuando se completa el algoritmo, K-medias, ¿qué ocurre? Ya podemos, por una parte, evaluar, ¿no? Podemos evaluar la cantidad de agrupamientos. Acordado, utilizando la suma con la suma de la distancia cuadrada.
SSE, ¿no? Acordaros, esto es importante, la suma de distancia cuadrada, SSE. Acordaros, esta la que mide, que hemos dicho, la cohesión, ¿no? De cada clúster, ¿eh? Y también acordaros, y la suma de distancia cuadrada entre clústeres, o sea, intraclúster, esa sería para intraclúster, acordaros. Y luego también acordaros que tenemos que, en este caso, la suma también sobre, en este caso, SSB, que sería directamente entre clústeres. Intra, entre. Clusters. Con lo cual, y en este caso, acordaros, esta lo que mide es, acordaros, la separación entre clústeres. El algoritmo que estamos definiendo nosotros, además es útil para explorar datos o encontrar patrones o relaciones entre ellos. Con lo cual, acordaros que nos sirve para explorar los datos, como ya hemos comentado, ¿no? Encontrar patrones, por ejemplo. Y relaciones, por supuesto. También acordaros que se va a utilizar en una amplia variedad de aplicaciones. Se usa sobre todo. Y es sobre todo también como segmentación de clientes. Se utiliza en este caso variedad de aplicaciones. Utilizan variedad de aplicaciones. Vamos a poner aquí. De aplicaciones. Como segmentación. Acordaros, segmentación de clientes. Por ejemplo, también para análisis de mercado. Análisis de imágenes también. Y reconocimiento de patrones. Patrones. Por tanto, ya en conclusión, podríamos decir, por ejemplo, que es un algoritmo de clustering utilizado para el aprendizaje automático, eso lo sabemos porque estamos en Machine Learning, y para agrupar los datos en K-clústeres. El algoritmo, acordaros, ¿qué va a hacer? Asignar cada punto de datos del centroide más cercano y luego, acordaros, actualiza el centroide con la media de todos los puntos asignados en ese clúster. El algoritmo en sí, pues, se repite hasta que los centroides ya no cambien. O en este caso hay que hacer el número máximo de iteraciones correspondientes. Ese tipo de definición resumida es lo que es en este caso K-medias. Y vamos a ver un ejemplo y para ello podemos empezar a trabajar, ¿no? Voy a explicar cada una de las líneas. Acordaros que tenemos nosotros ya en clase el documento ya explicado del código de los vídeos de la 5 y de la 6. El de la 7 luego lo daré también, pero acordaros voy a explicarlo. Y voy a explicar línea por línea. Así que vamos a empezar a hacer uno. Vamos a irnos directamente ya a nuestra idea y vamos a empezar. Un supuesto práctico,
pues podría ser en este caso, bueno, podríamos hacer nosotros una actividad. Vamos a ver qué actividad, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo en el que utilizaremos el conjunto de datos de iris, por ejemplo, que contiene información sobre características de flores, de iris y su especie. Y vamos a ver nosotros una estadística sobre especies, etcétera, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es cargar directamente, acordaros, las librerías que necesitamos. Skitlearn, que es importante para nosotros, además de Panda, ¿no? Así que vamos a poner aquí, en este caso from, vamos a colocar aquí sk, lear, punto, data, en este caso, set, dataset, sets, y luego tenemos import, y le colocamos aquí directamente load, -iris. Después de esto, acordaros, tengo que importar pandas también porque estamos trabajando con Learn, así que vamos a poner import pandas as pd. Bien. Acordaros, voy a hacer la puntualización un poco de este tipo de librerías. Acordaros que, bueno, se utiliza en este caso estas librerías ¿para qué? Para cargar el conjunto de datos de iris, ¿no? Y para importar en este caso la biblioteca Panda de Python, ¿no? Bueno, detalladamente podemos especificar cada línea. ¿Qué quiere decir la primera, no? From Skitlearn dataset import load iris, ¿no? Acordaos que, bueno, en esta línea de código lo que hace lo que es importar la función load iris. Desde el módulo, acordaos, se calean datasets, y ese skitlearn correspondiente, ¿no? Es una biblioteca popular para el aprendizaje, sobre todo automático, de Python. Eso es evidente, ¿no? Y también load_iris, por tanto, es una función load_iris que nos va a servir o que especifica que carga en este caso un conjunto de datos de iris. El conjunto de datos, acordaros, iris es un conjunto de datos clásico que se utiliza comúnmente para el aprender sobre todo y para practicar las técnicas de clasificación. Por lo tanto, acordaros, sería para clasificación. El Panda ya lo sabemos, ¿no? Es una librería que no, bueno, la LIAS ya sabemos el que es, el PD, ¿no? Que vamos a utilizar nosotros para trabajar mucho más cómodamente. Bueno, acordaros que esta biblioteca utiliza en este caso para análisis, ¿no? Y la manipulación de datos, ni más ni menos, ¿no? Proporciona estructuras de datos eficientes, ¿no? Y fáciles de usar, ¿no? Que ya hemos visto nosotros durante el curso. Y también para las data frames, que nos van a permitir que realizar operaciones, ¿no? Poderosas de un conjunto de datos tabulares, ¿no? Con lo cual es importante. Así que, en conclusión, ¿qué sacamos de este tipo de características? Que estas líneas de código, ¿no? Se van a utilizar ¿para qué? Para cargar un conjunto de datos, ¿no? De iris por una parte y para importar una biblioteca pandas, que nos va a permitir que trabajar con datos cargados utilizando las funciones o estructuras de los datos que proporciona Panda, ¿no? Bien. Ahora vamos a seguir, ¿no? Por otra parte tenemos ahora iris, ¿no? Iris igual a load, en este caso, guión bajo, iris, justo me sale. Y ya le pongo yo este tipo de función. ¿Qué quiere decir este tipo de función? Pues bueno, acordaros que en el caso nuestro, esta línea lo que va a hacer es cargar el conjunto de datos de iris, de la variable iris. La función, acordaros, que estamos viendo, pues es parte del módulo sklearn datasets, de la biblioteca skitlearn. Y esta función podríamos decir que va a cargar el conjunto de datos, que es el conjunto de datos clásico utilizado sobre todo ¿para qué? Para los problemas de clasificación que hemos dicho anteriormente, con lo cual es importante, ¿no? Acordaos que el conjunto de datos que tiene iris, pues va a contener mediciones de longitud, el ancho de sépalos, de pétalos, por ejemplo, de 3 especies diferentes de iris, que va a ser setosa, versicolor y virginica. Estas son las 3 diferentes especies que tiene iris para hacer nosotros la estadística. La distancia, acordaros, del conjunto de datos de esta etiqueta con la especie correspondiente que vamos a tener. Acordaros que en el caso nuestro lo que va a hacer también es cargar el conjunto de datos completo de la variable iris, y también lo que nos va a permitir es acceder sobre todo a los atributos o etiquetas
del conjunto de datos para su posterior, en este caso, procesamiento, podríamos decir, y análisis. Vale, teniendo esto ya, vamos a seguir lo siguiente. La siguiente, acordaros, voy a poner los comentarios, si queréis aquí, porque así vamos poquito a poco, despacito, y vamos explicando. Yo prefiero hacer vídeo por vídeo con cada una de las estadísticas que nos quedan, en vez de hacer un vídeo grande. Pero que ahora va a ser un vídeo nada más de K-medias y luego seguiré con el siguiente vídeo que va a ser de otro tipo de propiedad estadística que vamos a trabajar. Vamos a convertir los datos de data frame de Pandas, ¿no? Ahora, o bien, convertimos los datos, en este caso, en un data frame de Pandas. ¿Y cómo lo hacíamos esto? Acordaros, chicos, ¿no? Esto ya lo sabemos. df, ¿no? Que es el alias. Directamente poníamos pd, ¿no? En este caso, df, el alias correspondiente, punto, data frame. Y luego que hacíamos el data frame, ponemos iris, ¿no? Que es directamente el que vamos a trabajar, punto, data, porque son los datos que tenemos que recuperar nosotros que tienen almacenada este tipo de librería, columns, en este caso igual, ¿a qué sería? A iris, punto, feature, names. Vamos a analizar paso por paso, despacito, chicos. Así que, ¿qué quiere decir esta línea que estamos viendo aquí? Pues bien, esta línea de código lo que va a hacer es crear un data frame en pandas a partir de los datos del conjunto de iris cargados previamente por la variable iris que tenemos nosotros. Con lo cual, acordaros que tenemos la variable iris que está aquí y automáticamente cargamos a un data frame todos los datos, los volcamos directamente. Acordaos que el data frame, vamos a explicar qué es, ¿no? Se crea, por supuesto, utilizando, como ya hemos visto, ¿no? pd.data, en este caso pd, ¿no? El alias justo correspondiente función que tiene, ¿no? De pandas, ¿no? Así que lo que hace es tomar dos argumentos principales, como estamos viendo, ¿no? Los datos que se utilizarán para crear el data frame y luego, en este caso, las columnas que se asignan a los datos. Por eso ponemos columns, fijaros ahí, ¿no? Bien. En el caso que estamos viendo aquí, pues contiene los datos numéricos del conjunto de datos de iris. En este caso incluye las mediciones, por ejemplo, longitud, el ancho de los sépalos y los pétalos, todos los datos que separan, en este caso que pasan, mejor dicho, como el primer argumento que estamos pasando nosotros al data frame. El segundo argumento, acordaros que tenemos aquí, acordaros que sería el columns, ¿no? Columns en este caso igual a iris, ¿no? Columns igual a iris que tenemos aquí. Y este argumento va a especificar el nombre de las columnas del data frame, ¿no? Iris, en este caso, feature names, en este caso, contiene los nombres de las características del conjunto de datos de iris, como pueden ser en este caso sepal length, cm, sepal width, cm, y también petal length, cm, y petal width también cm. Con lo cual, esos son los parámetros que va a tener. Acordaros, voy a ponerlos aquí, porque aquí, en columns, acordaros, este tipo de características va a tener lo siguiente. Voy a irme directamente aquí. Vamos a ponerlos aquí en manual. Y acordaros, tendría esto. Eso va a ser directamente referido a qué. En este caso, vamos a colocarlo aquí. Quiero que lo veáis visualmente lo que va a decir. Sepal length. Que serían centímetros, acordaros. Luego tendríamos aquí coma, sepal width,
también en cm, en centímetros. Luego vamos a tener aquí petal, mejor dicho, petal en este caso length, sería también en centímetros. Y luego acordaros, tendríamos el siguiente, que sería en este caso petal width. Petal -width. Width th. Con lo cual también es cm. Esto sería, acordaros, el segundo parámetro, este tipo de elementos. Claro que estos nombres se van a asignar sobre todo a la columna del data frame correspondiente a las características, con lo cual acordaros, esto va a equivaler aquí a las características tan famosas que tenemos nosotros. Gracias a este tipo de valores nosotros podemos luego calcular, acordaros, las predicciones que hagamos de cualquier estadística, gracias a unas características que va a ir combinando para darnos el resultado. Bien, por lo tanto, acordaros, podemos definir, acordaros, data frame, ya hemos dicho lo que era el data frame, hemos dicho todo y ahora vamos a ver por el siguiente, ¿no? La siguiente línea, acordaros, si nos vamos directamente otra vez a nuestro ID, la siguiente línea va a ser la siguiente. Exploramos los datos. Para explorar los datos, por ejemplo, tenemos el print en este caso de f, que tenemos ya nuestro data frame, y acordaros aquí .geat. Y aquí directamente exploramos los datos. Si yo hago esto directamente, voy a explorar los datos. Y antes de explorar los datos, vamos a ver un poco lo que es este tipo de línea. Porque como ya hemos comentado, vamos a ir línea por línea para ver cómo funciona. Así que vamos a ir preparando. ¿Esto qué quiere decir? Pues acordaros, nos va a mostrar las primeras filas del data frame en la salida. Por la función geat, acordaros, en la cabecera, ¿no? Significa cabecera, colocar las primeras líneas. Es una función, acordaros, de pandas que devuelve las primeras filas del data frame, no todas. Por defecto devuelve las primeras 5 filas, pero también se puede, acordarse, especificar el número diferente de filas a mostrar, pasando el argumento a la función. Yo puedo pasar un argumento directamente y agregarlo. Si yo pongo aquí geat, en este caso 10, pues o 100, pues me saca 100. Acordaros en el argumento. Bueno, cuando usamos en este caso este tipo de línea, pues acordaros que se imprimirán, como ya hemos dicho, las 5 filas de data frame. Por lo tanto, lo que dará a la vista una vista previa de los datos, podemos decir, ¿no? Esto es útil, por ejemplo, para verificar que los datos se hayan cargado correctamente o en este caso para tener una idea de cómo están estructurados, ¿no? Acordaros. De hecho, vamos a ir preparándola para que lo ejecute, mientras voy yo explicando. Estructurados. Acordaos que las filas del resultado impreso mostrará los valores acordados de las características, longitud, ancho, de los sépalos, de los pétalos, para una instancia de iris específica. Y las columnas se etiquetan con los nombres de características correspondientes. Así que vamos. Después de tener nosotros preparado esto, pues ahora vamos a verlo. Primero vamos a ver las líneas y quiero ir paso por paso para que comprendáis bien las distintas características. A lo mejor nos vamos a extender muchísimo con cada una de las funciones matemáticas de estadística, pero prefiero que, bueno, aunque tenga que hacer mañana algún vídeo más extra, que mañana es el examen, pero bueno, hay que hacer un vídeo, pues lo hacemos mañana. Pero hoy sí vamos a dar dos, funciones de estadística en condiciones. Aquí tenéis, chicos, cómo sale el resultado, ¿no? Las 5 primeras columnas las tenemos aquí ya directamente, con lo cual no funciona correctamente. Ahora vamos a seguir, entonces. Bien. La siguiente línea que tenemos que colocar, ¿cuál sería? Pues vamos a ver. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar las características que queremos utilizar para la entrada, para nuestro modelo y el número de clústeres que queremos crear. Así que vamos a prepararlos. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues ahora vamos a preparar lo siguiente. Acordaros, la X mayúscula, acordaros que por convención se pone para las características, la pongo de F,
le pongo directamente ya sepal length, cm, ¿vale? Perfecto. Aquí le vamos a colocar otra coma. Le vamos a poner aquí sepal width y le ponemos cm. Vamos a colocar aquí la coma. Voy despacio porque quiero que lo entendáis bien. Vamos a ir rápido, aunque nos tenemos aquí 3 horas para un vídeo de una función, pero que lo comprendáis. Por otra parte tenemos petal cm, acordaos el width, con lo cual me va a dar del sepal, me va a dar también el ancho correspondiente. Y ahora de los pétalos, acordaros también. Con lo cual nosotros ahora petal, length, y le vamos a colocar aquí cm. Voy a abrir esto un poquito más, para que nos entre la línea toda perfecta ahí. cm. Y ahora ya después de que tenemos a petal cm, aquí le coloco la siguiente unidad, que recordaros que sería petal width ph. Bueno, hay que ponerlo en comillas, porque si no, evidentemente no nos sale bien. Petal, en este caso width, y le pongo allí cm. ¿Con esto qué ocurre? Que de momento ya tengo lo que es el correspondiente características. Vamos a ver un poco y profundizar en la línea, ¿no? Vamos a analizar la línea un poquito, ¿no? Acordaros que en el caso nuestro, lo que estamos creando es una nueva variable x, ¿no? Que almacena los subconjuntos de columnas del data frame, ¿no? De momento, ¿no? Acordaros, en el caso que estamos viendo, se utiliza ¿para qué? Para la notación de entre corchetes. Tenemos que utilizar este tipo de corchetes para seleccionar las columnas específicas del data frame, ¿no? Bien, está ahí bien. Los nombres acordados de las columnas seleccionadas son, como veis, ¿no? Sepal, length, sepal length, por una parte, cm, sepal width, tenemos también petal length, ¿no? Por cierto, length, como las palabras, luego saldrán errores, length, acordaros, length, y luego después de petal length tenemos el width, ¿no? Con lo cual width th petal, con lo cual me va a dar la anchura directamente tanto de los pétalos como en este caso de los sepal. Bien, al ejecutar en este caso, acordaros la línea de código x, ¿qué hace? ¿Qué comportamiento tiene la línea de código x? Contendrá únicamente las columnas seleccionadas de DataFrame, ¿no? Lo que va a representar las características, ¿no? De un conjunto de datos de iris que vamos a tener, ¿no? Y cada columna corresponde en este caso a una característica específica de la mediación de los sépalos y de los pétalos, Con lo cual tendríamos eso de las flores. Así que ya tenemos aquí length, ¿vale? pH, ¿vale? Perfecto, bien. Por otra parte, acordaros, esto, acordaros, es comúnmente utilizado ¿para qué? Para el aprendizaje automático, ¿no? Ese Machine Learning que estamos viendo nosotros y para separar en este caso las características o variables independientes del conjunto de los datos de la matriz X para su posterior proceso y modelado. Con lo cual, acordaros, ya estamos preparados. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ahora directamente seguimos el programa. Vamos a definir el número de clústeres, ¿no? Vamos a poner aquí ahora K, una variable llamada K que va a tener en este caso 3. Y vamos a definir los clústeres. Y vamos a ver qué son los clústeres, ¿no? Ya que estamos aquí, hemos definido 3, vamos a ver qué pasa. ¿Por qué hemos definido 3? Bien, en el código que estamos ahí trabajando nosotros, ¿qué estamos haciendo? Definiendo, ¿no? K, que es una variable, ¿no? Con un valor 3. Este valor, acordaros, se utiliza para representar el número de clústeres que hemos dicho, ¿no? Podemos reiterar, ¿no? Grupos, ¿no? Clústeres, acordaros, es como si fueran grupos que se desea en este caso crear para realizar en este caso un algoritmo de agrupamiento o clustering. Acordaos que los clustering es una técnica de aprendizaje automático, no supervisado, ojo, no supervisado, que agrupa en este caso
los objetos similares en conjuntos, donde acordaros, los objetos dentro de un mismo clúster comparten características similares y los objetos entre los diferentes clústeres son diferentes entre sí. Es decir, cada clúster tiene sus particularidades, sus características, y los datos tienen que ser ajustados a las características del clúster que tenemos nosotros. Y luego acordaros, por lo tanto, cada clúster es diferente. ¿Por qué? Pues las características de los datos que hay en cada clúster son diferentes. Bien, acordaros que el número de clústeres es un número de parámetros clave en los algoritmos de clustering y va a determinar la estructura de los grupos resultantes. En el caso de agregar k igual a 3, ¿qué ocurre? Que se está indicando que van a tener estos clústeres, ¿no? Y que el proceso, en este caso, de clustering. Dependiendo del algoritmo del clustering utilizado, este número puede variar y es importante elegir el valor adecuado para el problema y los datos específicos, con lo cual acordaros que tenemos que analizar nosotros cuál tipo de componentes tenemos que agregar, cuántos clústeres, porque si no variará directamente el resultado final de la estadística. Es importante, destacar también que el código proporcionado solo en este caso define el número de clústeres, ojo, pero no se realiza el clustering propiamente dicho. Acordaros que luego nosotros tendremos que realizarlo, el clustering, después, ahora cuando sigamos el programa. Acordaros que es necesario, en este caso, para hacer un clustering, ¿qué sería necesario? Utilizar en este caso un algoritmo de clustering específico, como acordaros puede ser el k-means, o en este caso dbkscan, y aplicarlo a los datos X, que estamos viendo nosotros aquí, que son las características que hemos definido previamente. Así que acordaros que sería eso. Bien, ¿ahora qué hacemos? Ahora, el conjunto de datos iris tienen 3 especialidades, como hemos dicho, de flores, ¿no? Diferentes flores. Por eso utilizamos K3. ¿Qué decíamos nosotros que tenía, no? Acordaros, tres características, ¿no? Con lo cual, esas 3 características que tiene directamente los datos que nos va a facilitar iris, tenemos que agregar a cada una de las características que hemos dicho antes. Vamos a trabajar con 3 clustering. Acordaros que teníamos nosotros las 3 características que nos han dicho antes. En este caso. Bien, pues ahora vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir con la siguiente línea de código. Acordaros que en este caso nosotros ya tenemos definidos los clústeres. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues ahora from, y vamos a importar ahora sk lean punto cluster, cluster en este caso, import, y vamos a colocar k-means. K-means. Con esto ya tenemos el from. Vamos a ver qué es esto, ¿no? Analizando, ¿qué crees que va a ser esta importación que hemos hecho de este tipo de propiedad? Vamos a verlo. Acordaros que en el caso que estamos importando nosotros, en este caso, la clase k-means del módulo skitlearn cluster. De la biblioteca, como ya estamos comentando, skitlearn. Bien, ¿qué es k-means? Pues k-means va a ser, en este caso, una implementación del algoritmo clustering k-means en skitlearn. El algoritmo k-means, que es uno de los algoritmos de clustering más comunes y ampliamente utilizados. Agrupa en este caso los datos de los clústeres, de k-clústeres, donde k, acordaros, es que es el número predefinido de clústeres. Al importar nosotros esta clase, ¿qué ocurre? K-means, ¿no? Que estamos habilitando la posibilidad de utilizar en este caso este algoritmo de clustering, ¿no? En nuestro código. Podemos crear en este caso una instancia de la clase k-means y aplicarla al algoritmo de los datos para realizar en este caso el clustering que tenemos que utilizar nosotros. Esto se hace utilizando los métodos atributos que nos va a proporcionar este tipo de clase, ¿no? Bien, que luego lo veremos ahora, cómo trabajamos. Bien, después de importar esto, estaríamos listos ya, por ejemplo, para usarlo del código y explorar en este caso más sobre los algoritmos de clustering de los datos que vamos a ver. Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues ahora vamos a hacer ese tipo de objeto, ¿no? Vamos a crear el objeto k-means. ¿Cómo creamos el objeto k-means? Pues ahora can means
va a ser igual a, ¿qué va a ser igual? A K, M, means, y entre paréntesis, vamos a poner N, guión, cluster, igual a K. ¿Y con esto qué estamos haciendo? Pues ya estamos definiendo que K, acordado, lo tenemos por aquí, definimos los 3 clústeres que vamos a trabajar. Pero vamos a detallarlo más, un poco lo que es el objeto y, y qué funcionalidad o finalidad tiene. Acordaros que estamos creando una instancia, ¿no? De la clase Camins, ¿no? En el parámetro, con el parámetro n, en este caso cluster, establecido en K, que hemos definido, que serían 3. El objeto, acordaros, Camins nos va a representar un modelo de clustering basado sobre todo en el algoritmo Camins que hemos visto antes. Y al crear en este caso este objetivo, se especifica el número de clústeres que se desean crear mediante el parámetro nCluster. Una vez que hemos creado la instancia de Camins, podemos utilizarla ¿para qué? Para aplicarla al algoritmo de clustering de Camins, ¿no? Y a sus datos. Esto se hace mediante, acordaros, fit, que vamos a ver ahora. El fit, acordaros, donde agrupamos los datos y nos hace directamente ya las operaciones correspondientes. Pasamos los datos, acordaros, por la entrada de X. X, acordaros, son las características, ¿no? Por lo tanto, el algoritmo asigna cada instancia de sus datos al clúster específico. Además, acordaros que nCluster, nCluster, que lo tenemos aquí, acordaros, dentro del paréntesis de la instancia, proporciona en este caso otros parámetros opcionales que nos pueden permitir personalizar en este caso el comportamiento de los algoritmos, como el número máximo de iteraciones, la inicialización en este caso de los centroides, la tolerancia de convergencia, entre otros, ¿no? Acordaos que una vez que hayamos ajustado el modelo Camins, ¿qué ocurre? Que los datos, pues pueden, a nuestros datos, pues ¿qué pasa? Que podemos en este caso acceder a los resultados, como en este caso los centroides de cada clúster, las etiquetas asignadas a cada instancia y las instancias de los centroides utilizando en este caso los atributos y métodos proporcionados en el objeto Camins. Una vez que hayamos creado la instancia Camins, como estamos generando nosotros, ¿qué ocurre? Que el objeto Camins y el ajustamiento del modelo de los datos utilizados por fit. Con eso ajustamos, acordaros, los datos con fit y luego ya podemos hacer las operaciones pertinentes. Por otra parte, tener en cuenta que podemos realizar diversas operaciones o análisis relacionados con el clustering. Una de las características comunes de operaciones, pues vamos a verlas. La primera sería, por ejemplo, voy a irme a la pizarra y vamos a ver las características que podemos crear nosotros. Y así lo veis visualmente y os queda mejor. ¿Qué podemos hacer con este tipo de objetos? Pues lo primero que podemos hacer con el objeto Camins sería lo siguiente. Por una parte, asignar en este caso etiquetas a datos. 1. Por otra parte, bueno, la etiqueta de datos, acordaros, después de ajustar el modelo, por supuesto. Primero tenemos que ajustar el modelo, acordaros. Podemos después utilizar los métodos predict, por ejemplo, ¿no? Después de ajustar el modelo, podemos utilizar, bueno, voy a quitar esto y voy a ponerlo, sí, directamente para que sepáis vosotros. Vale, perfecto. Ajustado el modelo. Acordaros con fit, en este caso, pues podemos hacer trabajar con el método, por ejemplo, predict del objeto Camins. ¿Para qué? Para asignar en este caso etiquetas o nuevos datos a los mismos datos de entrenamiento que tengamos. Esto nos va a permitir ver que si el clúster en este caso pertenece, en este caso, pertenece a qué distancia, ¿no? Ready. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Podemos hacer, por ejemplo, lo siguiente. Podemos colocar nosotros aquí label, ¿no? Igual a Camins.predict.
de X, por ejemplo, ¿no? Que tenemos ahí las características. Para tener, por ejemplo, las etiquetas asignadas a los datos de X, por ejemplo, ¿no? Bien, el segundo, acordaros que sería obtener, por ejemplo, las coordenadas de los centroides. Bien, ¿qué ocurre? Pues acordaros, los centroides, volvemos a repasar, son los puntos representativos de cada clúster. Acordaros, voy a ponerlo aquí, centroides igual a, en este caso, puntos representativos de clúster. Vale. Podemos acceder a sus coordenadas, a las coordenadas P de los centroides, utilizando el atributo, este que veis aquí, por ejemplo, cluster center. Guión bajo centers. Center. Centers. Vale. Por ejemplo, podemos también hacer esto. Podemos también utilizar, acordaros, por ejemplo, también centroids. Acordaos que sería en minúscula, lo pongo en mayúscula para que tengáis la letra. K-means, en este caso, K-means. Punto cluster punto centers guión bajo de punto centers. En este caso sería para obtener, acordar las coordenadas de los centroides, ¿no? Otra cosa importante sería, nos quedan dos más, que sería en este caso, no sé si podré aquí agregar más. La siguiente sería, acordaros, ¿cuál sería? Pues la 4, la 2, la 3 sería, fijaros, para evaluar la calidad del clustering. Podemos utilizar las métricas, acordaros, como la suma de cuadrados. Dentro de, en este caso, del clúster, por ejemplo, o el índice de silueta, para evaluar la calidad del clúster, índice de silueta. Y con esto, ¿qué hacemos? Evaluamos la calidad. Del clustering. Realizado, por supuesto, por el modelo correspondiente, ¿no? Estas métricas nos permiten cuantificar la coherencia, en este caso, interna de los clústeres. Acordaros. Y la separación entre ellos también. Y luego tenemos, bueno, la 4 acción, que sería visualizar en ese caso los resultados, ¿no?
Y bien, aquí en el caso nuestro podemos utilizar gráficas o visualizaciones para explorar y analizar en este los resultados. ¿Eh? Bien, por otra parte, acordaros, por ejemplo, ¿no? Podemos graficar en este los datos coloreados con las etiquetas de clúster asignadas. Esto, acordaros, nos dará en este caso una idea visual de cómo agrupamos los datos. Acordaros que estas son algunas de las operaciones que podemos realizar después de crear y ajustar el modelo. Acordaros que esta biblioteca, Scikit-Learn, ofrece muchas más funcionalidades para análisis, evaluación de modelos, etcétera, de clustering, pero más o menos sería eso. Bien, pues vamos a seguir. Vamos a seguir con el código y en el caso nuestro, fijaros aquí ahora tenemos ya predefinido, en este caso, la estructura de los clústeres, etcétera, ¿no? Vamos a aplicar el algoritmo, en este caso, k-medias a los datos. Y para ello, aplicar esto sería, acordaros, k-means igual, en este caso, ¿a qué va a ser? K-means va a ser igual directamente a punto fit, ¿no? Que comentábamos antes. K-means, punto fit, que me he equivocado. Y aquí directamente pondríamos ya x, que es la mayúscula que tenemos. Incluso aquí voy a cambiarlo porque tenemos la misma km, y voy a poner km aquí. No sé que se confunda con la clase kmeans, ¿vale? Entonces ya lo tendríamos aquí. Bien, visto esto tenemos fit. Vamos a ver qué significa esta línea de código también. Acordaros que en este caso, la que estamos ahora analizando, pues nos va a ajustar el modelo k-means a los datos de X, acordaros, utilizando en este caso el algoritmo clustering k-means. Una vez sobre todo que hayamos creado la instancia k-means, el objeto en este caso k-means, ¿qué hace? Y bueno, en este caso y configurado sobre todo, acordaros, antes de realizar, comentar qué hace, tener el objeto k-means y configurar en este caso el número de clústeres que hemos visto nosotros, ¿no? Pues fit en este caso es utilizado para realizar el clustering de todas las entradas de X, de las características. Todos los datos correspondientes que tenemos en las características de X van a entrar. Por tanto, lo que va a hacer es calcula los centroides de los clústeres y asigna en este caso las etiquetas a cada instancia de los datos en función sobre todo de su pertenencia a un clúster específico. Por tanto, el algoritmo k-means itera para optimizar en este caso la posición de los centroides y la asignación en este caso de las instancias del clúster, con el objetivo de minimizar la suma de las distancias cuadradas, en este caso dentro del clúster. Eso sería lo ideal. Una vez que hemos ejecutado en este caso la instrucción stack, ocurre que el modelo ha sido ajustado a los datos y se pueden realizar en este caso operaciones adicionales utilizando los atributos o métodos del objeto k-means, como obtener, por ejemplo, las etiquetas de clúster, asignar en este caso a cada una instancia, las coordenadas, por ejemplo, los centroides, evaluar en este caso la calidad de los clustering, etc. Una vez todo que hemos ajustado el modelo de k-means, ¿qué ocurre? Que nosotros, nuestros datos utilizados con este caso k-means.fit, ¿qué ocurre? Que podemos realizar varias operaciones adicionales. Algunas de las operaciones o sugerencias que podemos dar, pues vamos a verlas. Vamos de nuevo nosotros a nuestro elemento y vamos a pasar página. Y aquí, acordaros, las características sería la siguiente. La primera, por ejemplo, que vamos a trabajar nosotros, voy a quitar esto, porque si no... La primera sería asignar etiquetas a los datos, ¿no? Se puede utilizar, acordaros, el método predict. Bien. Para asignar en este caso etiquetas a los datos, ¿no? O a los mismos datos de entrenamiento. Esto nos va a permitir ver cómo el clúster
pertenece en este caso a cada distancia, por ejemplo. Y en este caso también podemos hacer la siguiente instrucción, como sería en este caso labels, igual en este caso commands, punto predict de X, ¿no? Para en este caso tener las etiquetas asignadas en X, por ejemplo, ¿no? Por otra parte, acordaros, otra de las propiedades que podemos nosotros utilizar es obtener las coordenadas de los centroides, ¿no? Bien. Podemos acceder a este tipo de coordenadas utilizando en este caso el atributo cluster centers que hemos visto anteriormente, ¿no? Con lo cual, bueno, del objeto camins, ¿eh? Y sería en este caso, la instrucción, acuérdalos, sería en este caso centroids, por ejemplo, la variable podemos poner la que nosotros queramos, centroides o centroids, o como queremos llamarlo nosotros a la variable. Igual en este caso acá, means, punto cluster guión bajo centers. Y en este caso, con esto tendríamos preparado, y el guión bajo. Bien, para obtener en este caso las coordenadas. Bien, ahora podemos hacer lo siguiente también, 3, ¿no? Podemos evaluar la calidad del clustering. ¿Y qué ocurre? Pues que podemos utilizar las métricas para, en este caso, la suma de cuadrados, ¿no? Suma de cuadrados dentro del clustering, por ejemplo, en clustering, en el clúster. O en este caso iniciar como ya hemos comentado anteriormente, también se puede evaluar, ¿no? También la silueta en este caso, índice de silueta, ¿no? También. Para evaluar en este caso la calidad del clustering. Realizado, por supuesto, por el modelo. Por supuesto. Y bueno, y en este caso también, pues esta métrica actual nos va a permitir cuantificar que la coherencia interna del clúster, ¿no? Y la separación entre ellos. Con lo cual es muy similar a lo que hemos comentado antes, pero repasamos luego lo mismo. Y luego visualizar los resultados, que acordaros que también lo hemos visto anteriormente, que también nos puede servir. Visualizar los resultados. Y acordaros que en el caso nuestro, visualizar los resultados con gráficas y visualizaciones, como hemos visto, ¿no? O con gráficas en este caso, de datos coloreados, las etiquetas, etcétera, ¿no? Bien, por otra parte también realizar predicciones de nuevos datos, también podemos hacerlo. No habría problemas para poder nosotros predecir. En este caso sería la 5, que podemos nosotros en este caso realizar predicciones. De nuevos datos. Especifico nuevos datos para que lo tengáis claro. Después de ajustar el modelo, por supuesto, primero tenemos que ajustar el modelo, acordaros, y podemos utilizar, hacer predicciones de nuevos datos, pero siempre acordaros ajustando el modelo.
Por ejemplo, podemos utilizar en este caso, pues otra vez el método predict. Para asignar en este caso las etiquetas de cluster o nuevas instancias que queramos nosotros a los datos, no vistas durante el entrenamiento que hemos visto. Por tanto, acordaros que estas son algunas de las operaciones, pero acordaros que tenemos muchas más. Bien, vamos ahora a obtener la etiqueta de cluster para cada uno de los puntos. Así que vamos a ver. Ya os suena porque esto lo que hemos visto es lo que vamos a hacer ahora, asignar las etiquetas. Fijaros aquí en la opción 1. Así que vamos a ver cómo asignamos etiquetas, que es la primera opción que estamos viendo aquí, ¿no? De todas las que hemos explicado. Así que vamos a verlo. Para ello, acordaros, label en este caso, igual, o labels, vamos a poner labels, mejor, etiquetas, igual a k m mens punto label labels guión bajo. Vale, perfecto. Esto es. ¿Qué quiere decir? Pues esto acordaros que lo que estamos obteniendo en este caso, las etiquetas asignadas a cada instancia, como hemos dicho antes, de los datos, después de ajustar el modelo, utilizando CamInFit, ¿no? Por tanto, acordaros que el atributo labels del objeto CamInf almacena las etiquetas del clúster asignadas a cada una de las instancias de datos después de que el algoritmo CamInf, acordaros, haya realizado el clustering. Cada etiqueta representa el número de clúster al que asignó la instancia correspondiente. Ojo, ojo importante. Cada etiqueta es un clúster. ¿Por qué? Porque tenemos, recordaros, aquí hemos asignado, tener en cuenta que tenía tres características. Tenía directamente X. Acordad que tenemos tres características. Con lo cual las tres características se convierten en clúster para poder trabajar nosotros. Y operar con los datos específicos de cada característica. Unos serán los pétalos, otros directamente serán, acordaros, los sépalos, etcétera, ¿no? Con lo cual tenemos todas por cada una. Sépalos, uno un bloque, otro sería directamente los pétalos y otro las características que nos han dicho que tiene este tipo de datos. Así que los agrupamos en clustering. Bien, en clusters. Bien, en el caso nuestro, vale, después de la etiqueta, ¿vale? Al asignar, acordaros, nosotros labels, CamInf label guión bajo, acordaros que ocurre, que la variable labels contendrá, acordaros, los arreglos de la lista de las etiquetas asignadas a cada instancia del mismo orden que aparecen en los datos de X, con lo cual, acordaros, va a tener la misma asignación que tiene las etiquetas, va a tener la misma asignación que hemos puesto aquí. Puedo utilizar, acordaros, las etiquetas para analizar o evaluar el clustering, realizando en este caso el modelo, así como para realizar también, por ejemplo, visualizaciones o para cualquier otra operación que requiera de etiquetas de clúster asignado a cada instancia. Así que acordaros que nos van a servir para luego poder definir luego la salida visual. Hay que recordar también que en este caso la etiqueta de clúster, ojo, serán valores enteros, generalmente comenzando por 0 y hasta el número de clúster, menos 1. Según en este caso la configuración haya establecido en n cluster. Con lo cual acordaros que es como si fuera un array. ¿Qué ocurre en un array? Empieza por 0. Por eso hace n menos 1. ¿Por qué? Porque tener en cuenta que tenemos que quitar 1, porque empezamos por 0, no empezamos por 1. Por supuesto, aquí tenemos estamos dando una información, por ejemplo, ¿no? Sobre cómo utilizar las etiquetas. Y para ello vamos a ver algunas asignaciones. ¿Cómo utilizamos las etiquetas? Pues vamos a verlo. Vamos a verlo directamente en nuestra pizarra porque va a quedar más claro. Así que pasamos página y vamos a la siguiente. ¿Cómo utilizar las etiquetas? Utilizar etiquetas. Uno, análisis de grupos. ¿Qué quiere decir esto? Acordaos que las etiquetas del clúster asignan
asignadas a los modelos de Camin, ¿no? Como hemos dicho, que nos permite identificar en este caso qué clúster pertenece a cada instancia de datos. Muy importante. Por lo tanto, pues, podemos realizar en este caso un análisis más detallado de cada grupo, examinando, por ejemplo, las características o propiedades de las instancias que pertenecen a cada clúster en particular, ¿no? Por ejemplo, podemos calcular las estadísticas descriptivas, por ejemplo, ¿no? Podemos en este caso utilizar la media, mediana, desviación estándar, etcétera. Este tipo de características podemos hacerlas en el análisis de los grupos. De cada una de las características también, para cada clúster, o visualizar en este caso las distribuciones, ¿no? De las características dentro de cada grupo. Por tanto, acordaros que ese tipo de análisis es el que deberíamos hacer directamente, ¿no? De grupos. Por otra parte, acordaros, tenemos en este caso visualización de clústeres. De clústeres. Bien, ¿qué quiere decir esto? Para que sea más eficiente y comprender o comunicar los resultados de un clúster, pues es más habitual trabajar con gráficos o con visualizaciones, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, las etiquetas de clúster también para colorear los puntos, en este caso de los datos del gráfico, de dispersión, por ejemplo, o según su clúster correspondiente, ¿no? Podríamos hacer un gráfico de dispersión. Esto nos permitirá en este caso visualizar cómo se agrupan los datos y si hay alguna estructura o separación clara entre los clústeres, ¿no? Por otra parte tenemos otra, ¿no? Que sería en este caso evaluar la calidad del clustering, ¿no? De la calidad. Bien, ¿qué quiere decir esto? Evaluar la calidad del clustering. Acordaos que podemos utilizar las etiquetas de clúster también para asignadas al modelo. ¿Para qué? Para averiguar en este caso la calidad del clustering. ¿Y qué quiere decir? Si tenemos, por ejemplo, información adicional, como las etiquetas verdaderas o group o true, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues podemos compararlas con las etiquetas asignadas y calcular la métrica de evaluación, por ejemplo. Cómo manejar toda la precisión, el índice de RAN, el índice de RAN ajustado, por la media, en este caso, Flower Mayor. Estas métricas, acordaros, nos van a ayudar a evaluar en este caso que esté perfectamente ajustado en este caso los clústeres, obteniendo las categorías reales o en este caso esperadas, ¿no? Y por otro tenemos nosotros por otra parte la 4, que sería en este caso análisis de casos atípicos o anomalías. Bien, acordaros que las instancias que no se ajustan bien a ningún clúster pueden ser consideradas como atípicos o anomalías, ¿no? Podrían ser perfectamente, ¿no? Para ello podemos utilizar también estas etiquetas del clúster para, en este caso, identificar estas instancias, analizar por separado para comprender mejor por qué, en este caso, se agrupan, por qué no se agrupan adecuadamente, ¿no? O si hay, en este caso, algún tipo de característica especial asociada a ellas. Por tanto, hay que recordar una cosa muy importante, que estas etiquetas son solo, nos pueden valer para muchas prestaciones, como estamos viendo, ¿no? Y que además tener en cuenta que estamos viendo algún tipo de características mínimas de lo que es la librería en sí, ¿no? Y de los clústeres. Tener en cuenta que en este caso, pues podríamos utilizarlos para más características que podemos analizar, ¿no? Pero bueno, tener en cuenta que tendríamos eso. Bien, vamos a por el siguiente, ¿no?
que sería en este caso obtener los centroides de los clústeres, ¿no? Así que vamos a los centroides. Para ello, nosotros tenemos que colocar lo siguiente. Centroids igual a k means punto cluster centers, justo la que quiero yo. Bien, pues bien, aquí tenemos cluster center. ¿Qué hace esto? Pues acordaros, nos va a permitir, como ya hemos obtener las coordenadas de los centroides, ¿no? Bien, acordaros que por una parte, sobre todo esto tendremos que hacerlo como es habitual después de ajustar el modelo, con este caso fit, acordaros, ajusto el modelo y ya puedo tener yo en este caso las coordenadas de los centroides. Bien, el atributo que estamos viendo aquí, cluster centers, pues ¿qué ocurre? Que contiene las coordenadas, como estamos comentando, ¿no? Y en este caso, los centroides representan, como ya hemos comentado, un punto central del clúster, ¿no? Y son en este caso utilizados ¿para qué? Para representar el grupo en el espacio característico. Al asignar en este caso esta línea de código que estamos viendo, la variable centroid, ¿qué hace? Centrada, bueno, en este caso, la variable correspondiente que hemos asignado nosotros centroid se convierte, podemos decir, en una matriz o arreglo, donde cada fila corresponde a las coordenadas de los centroides. La dimensión de la matriz será, no acordaros, en este caso, n cluster, n futures. Acordaros, en este caso sería, para no ponerlo aquí, sería n, ¿no? N guión bajo cluster y también sería n, n cantidad determinada, en este caso features. Bien, ¿dónde acordaros? N cluster, ¿qué quiere decir? Es el número de clúster definidos en K que hemos visto nosotros, ¿no? Y n futures, ¿qué sería? Es el número de características de X, ¿no? Con lo cual tendríamos nosotros esa matriz dentro de centroids, de la variable centroids. Bien, voy a quitar esto. Podemos utilizar, acordaos, también podemos utilizar estos centroids para diversas finalidades, como hemos comentado, ¿no? Para visualizar la posición de los centroides, en realización de datos, identificar características del promedio de cada clúster o calcular distancias entre instancias. Y los centroides para, en este caso, asignar nuevas características al clúster correspondiente, ¿no? Hay que recordar también los centroides son representativos del clúster y pueden ayudarnos, en este caso, a comprender la estructura y características de los grupos obtenidos mediante el clúster. Bueno, aquí tenemos, podemos dar más información, por ejemplo, de los centroides. Acordaros que nos va a servir para lo mismo. Visualizar los centroides, podemos hacerlo, podemos utilizar para visualizar los centroides. Para ello nosotros, si visualizamos los centroides, bueno, vamos a ver a la pizarra y vamos a ver nosotros varias características o propiedades, ¿no? Vamos a quitar esto, por ejemplo. Y vamos a ver en este caso, podemos nosotros obtención, podríamos decir obtención de los centroides. Visualización de los centroides. Podemos utilizar, acordaros, los centroides para visualizar la disposición de cada centroide en relación sobre todo con los datos, ¿no? Por ejemplo, un gráfico de dispersión nos podría valer, con en este caso los datos de X, acordaros, con los datos de X, de las características. Ojo, ten en cuenta que las características son las que se utilizan como clúster, cada una de las características, con lo cual acordaros que cada característica es un clúster. Podemos representar los centroides como puntos destacados o marcados
de diferentes colores o formas. Esto, acordaros, nos va a permitir visualizar la distribución, por ejemplo, y la posición relativa con los centroides en el espacio de características, por ejemplo, ¿no? Por otra parte, tenemos otra cosa que podemos hacer con los centroides, es la interpretación de los centroides. Bien, los centroides cuadrados representan, como ya hemos comentado, los puntos centrales de los clústeres, ¿no? Y podemos en este caso, nos pueden proporcionar información sobre todo sobre las características promedio de cada grupo, por ejemplo, ¿no? Podemos analizar los valores de las coordenadas de los centroides para identificar los patrones o tendencias comunes de cada clúster. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si estamos trabajando con un conjunto de datos de iris, podemos examinar en este caso los valores de la longitud, el ancho de los sépalos o los pétalos, como estamos comentando, ¿no? En los centroides, para comprender en este caso las características promedio de cada especie de iris de cada clúster. Otra cosa que podemos hacer es asignar, por ejemplo, asignación de nuevas muestras. De nuevas muestras. Utilizando los centroides, como estamos viendo, también podemos hacer este tipo de características, ¿no? Podemos calcular, por ejemplo, la distancia entre una nueva muestra y cada uno de los centroides para asignar, en este caso, nuestro clúster más cercano. Esto nos puede hacer, se puede hacer utilizando las medias de distancia, acordaros de la distancia euclidiana. Al asignar nuevas muestras de clústeres correspondientes, pues podemos aplicar el modelo entrenado de datos no vistos, entrenados no vistos previamente, ¿no? Acordaos que evaluar el clustering, por ejemplo, también podemos evaluar el clustering. ¿Y qué ocurre? Pues que podemos utilizar también para evaluar la calidad del clustering, realizado por el modelo que hemos definido nosotros. Por ejemplo, pues podemos calcular, ¿no?, la suma de distancias de cuadradas, por ejemplo, ¿no?, entre las instancias y sus centroides correspondientes, como una media de coherencia interna entre los clústeres también. También podemos utilizar el centroide, por ejemplo, para evaluar la separación o la distancia entre los clústeres, etc. Bien. Ahora seguimos con nuestra aplicación. Va a ser extensa la aplicación, pero yo quiero que entendáis un poco el concepto de clustering. Así que, bueno, como ya hemos ajustado, acordaros, de momento, ajustado el modelo a los datos de las entradas de las características X y hemos obtenido en este caso la etiqueta del clúster para cada punto de dato o centroide de cada clúster, pues finalmente podemos visualizar ya en este caso los clústeres utilizando la gráfica de dispersión, por ejemplo, ¿no? Esta gráfica, acordaros, para el punto de datos se representa en función de las características de longitud, ¿no?, de la anchura de los sépalos y de los pétalos. Y en este caso se colorea, en este caso, según la etiqueta del clúster asignado, en este caso, al algoritmo K-medias. Así que vamos a preparar nosotros ya la salida. Vamos a ver directamente, acordaros, import, aquí ya import, en este caso, matplotlib, lib, punto, y para acordaros, lot, as, en este caso le vamos a poner plt. Bien, ahora tenemos ya, acordaros, ¿para qué servía esta? Y ya repaso, ya me da igual tardar un poco más, pero acordaros,
Bueno, la librería Acordaros más Polip, pues estamos utilizando las lías para poder trabajar con ella. Acordaros que lo que hace esta librería, aunque ya la sabemos, importamos en este caso más Polip piplop como PLT y podemos acceder a las funciones o métodos de esta biblioteca, ¿no? Utilizando PLT, que es la lía, ¿no? Por tanto, acordaros, vamos a ver algún tipo de características que tiene la librería, como que acordaros que lo utilizamos para, en este caso, para los gráficos de dispersión, acordaros que lo vimos, ¿no? Para historiogramas, acordaros, para, en este caso, los gráficos de líneas, para los gráficos de barras, etcétera, ¿no? Así que acordaros. Bien, ahora vamos a visualizar los clústeres en una gráfica de dispersión. Así que vamos a preparar ya aquí, por ejemplo, PLT, punto, y vamos a poner scatter, y luego le ponemos ya las coordenadas, que son en la serie X, punto, y log, y luego le colocamos aquí 2 puntos. Y ahora os explico qué es esto de los 2 puntos, coma, 0, etcétera. Por otra parte tenemos aquí otra coordenada que va a ser en este caso x, punto y log. Ponemos otra vez los corchetes, ponemos los 2 puntos, ponemos la coma, le ponemos 1 y aquí le ponemos ya c, coma, c igual a la b. La veis. Vale, ya lo tenemos. Bien. Analizamos la línea de código, ¿no? Acordaros que en este caso PLT, scatter, X mayúsculas, os suena lo que es la X mayúscula que le hemos puesto antes, ¿no? Las características, punto y log en este caso, 2 puntos, coma 0, coma X y log, ¿no? Que hay 2 puntos, coma 1, coma C igual a leyes. Va a trazar en este caso un gráfico de dispersión, que hemos dicho, ¿no? Utilizando en este caso los valores de las columnas 0, de los datos X y el eje X, y además los valores de las columnas 1 del eje Y. Cada punto, acordaros, en el gráfico se colorea según la etiqueta del clúster asignadas a cada instancia, utilizando en este caso el parámetro cLabels. Por lo tanto, aquí hay un desglose de código. Por una parte, acordaros, el primero, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, bueno, voy a ponerlo directamente en la pizarra para que sepáis un poco las características porque lo vais a ver mejor. Así que borro todo esto y vamos a ver cada uno de los parámetros. El primer parámetro, acordaos, sería X, ¿no? Punto y log, 2 puntos, coma, 0. Selecciona, acordaos, todas las filas igual a selecciona. Filas de la columna cero. De los datos X, ¿no? De X, acordaros, que corresponden a la primera característica. Primera característica. En este caso sería la longitud del sépalo. Longitud del sépalo. Del sépalo.
Ahora tenemos la otra, ¿no? Que x punto y log. 2 puntos, coma 1. ¿Qué quiere decir aquí? Selecciona todas las filas, en este caso serían las filas, aquí sería columna 1, no la 0, acordaros, la 1 sería esta, de los datos, acordaros de x. Este corresponde a la segunda característica, acordaros. En este caso sería, acordaros, si no me equivoco, la característica, la anchura, acordaros. Del sépalo. Y ahora tenemos ahora por otra parte la C igual a label, C igual a labels, ¿no? ¿Qué quiere decir? Asigna las etiquetas. Las etiquetas, acordaros, del clúster. Como argumento, acordaros del parámetro C. En función, en este caso, de scatter. Acordaros, en función del scatter. Lo que resulta de la coloración, por ejemplo, de los puntos, según la etiqueta del clúster, ¿vale? Bien, ahora ya lo único que nos queda, bueno, en resumen, acordaros que en este caso podríamos concretar que esta línea de código, ¿qué ocurre? Que traza el gráfico, ¿no? De dispersión, donde los puntos se distribuyen en función, sobre todo, de la primera y segunda característica de los datos de X, ¿no? Y se colorea según las etiquetas que tengamos nosotros del clúster, asignadas en el caso del modelo del clustering correspondiente. Esto nos va a permitir visualizar en este caso cómo se agruparon los datos en función de estas características. Y si hay alguna estructura o separación clara entre los clústeres. Bien, seguimos ahora con la siguiente, que sería directamente, vamos a ver la siguiente, plt.scatter, le ponemos centroid, acordaros, y ahora directamente, ¿qué tengo yo? Centroids, acordaros ahora, le pongo directamente 2 puntos, le pongo coma 0, le pongo aquí otro, centroids, le pongo directamente 2 puntos, coma, y le pongo aquí 1, coma, marker igual a x, y luego le colocamos aquí ya coma, s igual a 200, y ahora le pongo coma, line, width igual a 3, coma, color igual a R. Bueno, a ver. Vale, lo tenemos de todo, perfecto. Acordaros esta, ¿qué hace? Pues acordaros, vamos a analizar un poco todos los parámetros que tenemos en este tipo de línea de código, ¿no? Bueno, en este caso, acordaros, traza marcadores, podríamos decir, de x,
en este caso en el gráfico de dispersión para representar en este caso los centroides. Centroides en este caso de cada clúster. Aquí acordaros, pues tenemos, vamos a explicar un poco lo que es scatter, ¿no? Así que vamos a irnos de nuevo a la pizarra y vamos a ver las características que necesitamos nosotros. Bien, en el caso nuestro, por una parte tenemos aquí, bueno, en scatter tenemos varios parámetros. Vamos a ver nosotros los parámetros. El primero, centroid, ¿no? Centroid, acordaros, 2 puntos, 0. Y en este caso centroid, 2.1. Aquí lo que hacemos es que seleccionar en este caso las coordenadas, selección de coordenadas X, Y, ¿no? Y de los centroides representativos o respectivos. Bueno, acordaros sería en este caso, vale, los centroides respectivamente. Acordaos que los centroides es una matriz que tiene en este caso coordenadas de los centroides, en este caso de los clústeres. Por lo tanto, de I, acordaros, y acordaros sería esto. De los clústeres, en este caso, de I, que sería en este caso, 0, y en este caso también de 2 puntos, 1. Selecciono en este caso todas las filas y columnas de 0 y 1 respectivamente. Por otra parte tenemos market, ¿no? Marker, en este caso igual a X. ¿Qué quiere decir esto? Que establece en este caso el marcador para representar en este caso los centroides como X. Por otra parte tenemos S igual a 200, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esto es establecer el tamaño de los marcadores de los centroides, en este caso en 200. Luego tenemos aquí, acordaros, line width igual a 3. ¿Qué está haciendo? Establece el grosor de los bordes de los marcadores en 3, ¿no? Y luego el color, acordaros, en este caso el color, que sería el color igual a R, ¿no? Nos suena ya, ¿no? Que es, pues se establece los colores de marcadores de los centroides en rojo. Con lo cual ese tipo de propiedades. En resumen, ¿qué podemos decir nosotros? Porque esta línea de código traza marcadores X en el gráfico de dispersión para representar en este caso la posición de los centroides en cada clúster. ¿Esto qué va a hacer? Permitir en este caso visualizar la ubicación de los centroides en relación con los datos y entender la distribución de los clústeres en el espacio de características que tenemos. Bien, vamos a por el siguiente. Código plt.xlabel longitud del sépalo y le vamos a poner C en centímetros. Longitud del sépalo en centímetros y ya tendríamos preparado el siguiente. ¿Qué hace esto? Pues ni más ni menos que este tipo de instrucción establece en este caso la etiqueta del eje X del gráfico, acordaros. La función que estamos viendo, pues de matplotlib.biblog, ¿no? Se utiliza sobre todo para establecer una etiqueta descriptiva en el eje X, ni más ni menos, ¿no? En este caso, acordaros que en el código que estamos estableciendo la etiqueta del eje X como longitud del sépalo. ¿Esto qué es? Es útil sobre todo para qué? Para proporcionar pues una descripción clara de la variable representada en el eje X del gráfico de dispersión, ¿no? Acordaos que la etiqueta X pues es importante, ¿para qué? Para facilitar la comprensión y la interpretación en este caso de los datos presentados en el gráfico.
Bien, la siguiente sería la i, ¿no? Con lo cual va a ser lo mismo, plt punto, y label, y el i-label que tenemos que poner nosotros, anchura, del sépalo, centímetros. Venga, vamos a poner centímetros y ya con esto tenemos la anchura. ¿Qué ocurre? Aquí en la misma operación, lo que pasa es que acordaros que será este tipo de texto correspondiente a la etiqueta ahí, así que sería lo mismo. Y lo único que me queda aquí es el plt, punto, y le vamos a poner aquí show. Y mostramos ya el correspondiente show. Acordaros, muestra el gráfico completo. Bueno, acordaros que después de hacer los trazos de gráfico utilizando las funciones matplotlib, en este caso pinlog, y en este caso hacer cómo configurar la etiqueta de ejes. Podemos utilizar este tipo de instrucción para visualizarlo, como estamos comentando. Vale. Bueno, vamos bueno, luego hago ya la introducción en el resultado final, resumen lo que hemos hecho en el ejercicio, ¿no? Así que ahora lo único que nos queda es pues empezar directamente a ejecutar la instrucción, el programita. Así que vamos a ejecutarlo, vamos a guardarlo. Está ya formateado y ahora ya lo guardamos. Aquí tenemos, chicos, en este caso, pues el diagrama de dispersión. Si lo hacemos, preparamos por aquí, fijaros que nos da directamente ya el diagrama. Control de la longitud, la anchura de los sépalos y en este caso la longitud. Ya para finalizar la clase, la primera clase, porque seguiremos luego con las siguientes, sería, por tanto, en resumen, acordaos que el algoritmo K-medias es una técnica útil para agrupar, en este caso, datos del clúster basándose en sus similitudes. Acordaros. En este ejemplo, hemos utilizado en este caso la clase K-means de skitlearn para aplicar el algoritmo K-medias al conjunto de datos series y crear, en este caso, 3 clústeres. Finalmente, acordaros, visualizamos los clústeres utilizando el gráfico de dispersión, por lo cual acordaros que esa es la finalidad que hemos tenido.